¿Con cuál comienza? Árbitro mitral. Se debería un par de actividades. Vamos a hablar sobre valvulopatía mitral, valvulopatía tricuspidia, un poco de electrocardiopatía isquémica para que tengan los fundamentos. Y me comentaron la necesidad de poder adelantar o avanzar un día, por lo menos en la clase de miocardiopatías, que es una un poquito más tediosa, para que lo lean con anticipación y con más tiempo. Cosa que avanzamos así en la clase del próximo miércoles. Bien, y así pueden estar ya con más tiempo. Bien, vamos a avanzar valvulopatía mitral. En valvulopatía mitral hay dos conceptos que tienen que seguir. Principalmente es el tema de la insuficiencia y el tema de la estenosis. ¿Y qué hacer cuando ya esas válvulas están deterioradas para solucionar ese problema? Siguiente, por favor. Vamos a hablar primero de la insuficiencia mitral. Siguiente. Esto es cuando ustedes van a ver en una ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a encontrar principalmente el corazón en esta característica. La punta hacia arriba, la base hacia la parte inferior. Y en estas características es donde se ve la válvula mitral. Y esa válvula mitral, en sístole, la sangre pasa de aurícula al ventrículo en diástole y regresa. Si regresa, en este caso en sístole, se considera que es una insuficiencia mitral. Por eso el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo sistólico. No se confunda. Y el soplo de la estenosis mitral es un soplo diastólico. Entonces nosotros con la imagen vemos que sale un chorro, se regresa hacia la aurícula y ponemos que es una insuficiencia mitral. Tenemos criterios para valorar la insuficiencia ecocardiográficos para decidir si es leve, moderada o severa. Y si es severa, damos el tratamiento respectivo. Muy bien, siguiente. Acá es un tema de la insuficiencia. Hay dos tipos de insuficiencia aguda y crónica. La insuficiencia aguda, principalmente debemos recordar entre todas ellas, es si compromete el anillo o compromete las válvulas. Si compromete el anillo mitral, la causa que más frecuentemente se presenta es perforación por endocarditis. Paciente que está con endocarditis y de pronto hace falla cardíaca es porque se ha perforado el anillo mitral o se ha perforado la válvula mitral. Entonces, a la cabeza del anillo es la endocarditis de insuficiencias agudas. Y alteraciones de las válvulas es también endocarditis por perforación. Son las que principalmente son las más frecuentes. Puede haber traumas, sí, un golpe, un accidente, principalmente quienes, los pilotos, o en este caso los choferes, los choferes de los carros que no usan cinturón de seguridad y reciben una contusión directamente en el tórax, puede romper el aparato valvular, tanto tricuspidio como mitral. Y bueno, pues, y otra que se considera como enfermedades de las válvulas, pero agudamente que también pueden presentarse, es insuficiencia derivada a lesiones de Lehmann-Sachs. ¿Qué son Lehmann-Sachs? Son vegetaciones asépticas, nódulos que están ahí, masas en el velo que no permite que se cierren adecuadamente, pero que no es endocarditis. Afebril, sin fiebre, sin molestias, hace su vida cotidiana y le encuentra una vegetación ahí. Y le preguntamos, ¿usted tiene enfermedad? Sí, tengo lupus. Principalmente podríamos pensar que es una Lehmann-Sachs, una vegetación de Lehmann-Sachs, vegetación aséptica que tiene indicación, y si es severo, tiene indicación de cirugía, sacarlo. Lupus eritematoso. Siguiente, por favor. Existen otras causas. Por ejemplo, agudo, tiene un infarto, y si tiene un infarto, ¿qué suele pasar? Se deteriora la músculo del ventrículo y eso hace que pueda romperse el músculo papilar o romperse la cuerda tendinosa. Y si se rompe el músculo papilar, la cuerda tendinosa, ¿qué va a generar?
el aparato valvular ya no se va a cerrar bien, sino va a quedar por medio elongado y esto va a generar la insuficiencia en el paciente. Otro dato también importante es las válvulas protésicas. La válvula protésica ya de por sí tiene sus insuficiencias funcionales. Una válvula, normalmente hay dos válvulas frecuentes que usamos, las monodisco y las bidisco. Monodisco es que solamente hay una cosa que gira y se cierra. Bidisco es que tiene dos que se cierran y se abren. Tienen insuficiencias intrínsecas de la válvula que permiten que el flujo de sangre limpie la válvula de forma retrógrada, es decir, una insuficiencia propia de la prótesis, pero cuando a veces la válvula se llena de panus o tejido graso alrededor de esa válvula, no permite su cierre adecuadamente y eso sí puede generar una insuficiencia protésica. Las insuficiencias protésicas pueden ser de la válvula o alrededor de la válvula. Si son alrededor de la válvula, en la literatura en inglés se le conoce como los LIC, L-A-K, LIC protésicos, LIC protésico o LIC paraprotésico. Entonces, cuando van a investigar o van a leer, porque es mucha información en inglés, van a encontrar los LIC protésicos valvulares, pueden ser mitrales o siguiente. Esto es una vegetación, miren la válvula, se ve delgadita y una masa que está pegada encima. Eso es una vegetación típica de Riemann-Sachs en un paciente con LES. Normalmente, ¿cómo debería ser la válvula? Así, ¿no? Pero esta válvula también está enferma porque mira, acá tiene como una cosa que está colgando así. Acá se ha roto el músculo papilar y está como un látigo. Cuando hacemos la ecografía vemos que ese látigo va desde el ventrículo y tira el látigo hasta la aurícula. Y ese paciente hay que operarlo porque las insuficiencias son severas y si el corazón no está adaptado para esa insuficiencia, rápidamente se congestiona y el fallo cardíaco. Muy bien, siguiente por favor. Y las fallas crónicas, insuficiencias cardíacas crónicas, son aquellas que pues, no son, obviamente, del concepto agudo, no son degenerativos, progresivos en el tiempo. ¿Quiénes pueden generar eso? Principalmente las enfermedades reumáticas. Eso es lo que hemos visto en las clases de reumático. Se ponen gruesas, generan estenosis y con el tiempo genera también regurgitación mitral. Y pueden ser por lupus, también el lupus está metido en este problema, y también la esclerodermia. Así que pacientes que tengan esclerodermia o enfermedades autoinmunes o enfermedades reumáticas, obligatoriamente hay que hacerle una ecocardiografía. Y por si acaso, si ustedes tienen pacientes o familiares con LES, háganle un chequeo ecocardiográfico para que no se lleven sorpresas y esté avanzando la enfermedad. Enfermedades degenerativas. ¿Quiénes también pueden presentar insuficiencia? Los famosos pacientes con Marfan. Los que tienen Marfan o son medios marfanoides, esos altos, con brazos largos, con pies alargados, con las manos, muy dedos extensos, que hacen que se agarran la muñeca y los dedos. Mira, por ejemplo, yo no llego a tocarme los dedos, pero hay algunos, si se tocan y se cruzan el dedo, llegan a algunos se cruzan en la mano y llegan a cruzarse. Si se llegan a tocar o cruzarse los dedos, hay que descartar, porque acá eso se llama, eso es un signo, Mira, por ejemplo, todas las justas, sí, las justas, pero hay los que tienen marca, se cruzan los dedos, es prácticamente así se hacen. Sí, a ver. No, es un signo, es como por ejemplo, es semiología, ¿no? Buscar signos que sugieren. Por ejemplo, ese es un signo, otro signo es la brazada, es decir, la brazada tiene que ser más que la talla del paciente, otro tiene que tener los brazos más alargados que sobrepasen el promedio del estándar de la línea media femoral.
otros en su defecto, y si tienen eso o tienen familiares con antecedentes de elasticidad, con los dedos más elásticos que se dan, también hay que valorar para descansar en estas enfermedades. Pero por ejemplo, si es un chato, tiene 1,55 m, le llega el dedito pues acá, no bueno, eso es marfa. Otro es el famoso Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos es una enfermedad donde altera la elasticidad de las articulaciones. Esas son aquellas chicas o chicos elásticos. ¿Tú ves? Que van ahí y dicen, a ver, estira el brazo así, mira, yo hasta ahí llego. Hasta ahí. Y eso que soy bastante, me entenderán. Pero lo que sí Ehlers-Danlos, esto llega inclusive a tocar acá. El pulgar llega inclusive a tocar así. Entonces, eso también da signos de exageradamente elasticidad en las pacientes. Y hay que sospechar que puede haber un problema en la formación del colágeno. Y estos pacientes suelen generar enfermedades, porque así como la articulación está enferma, también la válvula mitral puede estar enferma y pueden hacer insuficiencias mitrales. Muy bien, siguiente por favor. Causas infecciosas. Las infecciosas pueden ser por endocarditis, que se han infectado y han estado ahí deterioradas, pero con el tiempo, por el exceso de esfuerzo o por hipertensión, terminan de romperse una válvula, que no han sido de forma aguda. Entonces, esos también entran en este grupo. Y estructuralmente se consideran crónicas, por ejemplo, un paciente que ya tenía una enfermedad del corazón, que ha hecho que el corazón se haga grande y se dilate. ¿Cómo se llama eso? Miocardiopatía dilatada. El corazón se dilata. Y si el anillo es así y el corazón empieza a dilatarse, las valvas no van a poder cerrar el espacio que ha quedado. Entonces va a generar una insuficiencia por dilatación del anillo. Y esa insuficiencia se vuelve como crónica. Entonces es insuficiencia secundaria, no per se de la enfermedad de las válvulas, sino por falta de tejido que no puede cubrir toda esa dilatación que ha generado la miocardiopatía dilatada. Y bueno, pues, y otra causa también estructural son las miocardiopatías hipertróficas. Pero doctor, en hipertrófica no se dilata nada, más bien está engrosado. Pero cuando se engruesa el músculo, hay un efecto que se llama el efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? Es, por ejemplo, digamos, la sangre tiene que salir del corazón, del ventrículo izquierdo, para la aorta, por este conducto. ¿Está bien? Pero el ventrículo izquierdo, ¿qué es esto? Esta mesa está hipertrofiado. Entonces, está agrandado, se ha achicado el espacio de salida. Esa obstrucción va a generar un gradiente en la salida del ventrículo izquierdo, como si fuera una obstrucción. Esa obstrucción, ¿quién está pegadito a la salida del tracto? ¿O quién está pegado al tracto de salida? La válvula mitral. Porque la válvula mitral está bien pegada. Los pulmoncitos, ¿han visto? Allá. Solo para que tengan una idea y en alguna oportunidad, si les preguntan, sepan a qué se debe eso. Esto, a ver, vamos a ver. Bien. Entonces, acá tenemos bien, miren, esta es una toma del corazón donde se ve el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral
la válvula aórtica, y como es hipertrófico está engrosado. Y si está engrosado el músculo, acá va a haber una obstrucción, como lo que les acabo de decir. Esa obstrucción, cuando ustedes alguna vez ha pasado un carro cerca de ustedes a velocidad, han sentido que los ha movido un poco, es el mismo fenómeno que se ve aquí. La sangre pasa a alta velocidad y a quién arrastra a este velo de la válvula mitral. Entonces, al salir, la válvula mitral tendría que estar cerrada, ¿no es cierto? Pero como está generando un flujo, esta válvula no se cierra y se queda algo así, como media abierta. Y eso se conoce como el fenómeno SAM. Es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Y eso es patrón mnemónico de la miocardiopatía hipertrófica, porque está grueso, obstructiva. Y si es obstructiva, al no cerrarse bien esto, ¿qué va a generar? La sangre de lo que está acá, y por eso es una insuficiencia. Por eso hay insuficiencia en la miocardiopatía hipertrófica. 3. Puede haber también, acá dice, una disfunción, en este caso, o una ruptura, en este caso del músculo papilar, crónicamente. Esto es un paciente, digamos, que ha tenido un infarto, y con los infartos lo primero que se hace el corazón, el músculo se hace delgado, hasta llegar a un punto en que en algún momento termine de romperse, y de eso muere. Entonces, eso también puede generar insuficiencia mitral crónica, que aparentemente no tenía, y de pronto, ¡trac!, debuta con ello. Puede empezar lento, hasta que se rompe. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver el tema de la fisiología. Para que entendamos esto, esta es la presión hidrostática y la presión oncótica. Lo que llega del ventrículo derecho al pulmón es a través de la arteria pulmonar, y lo que sale del pulmón es la vena pulmonar, que se va hacia ¿dónde? Hacia la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay una insuficiencia, la presión, donde está más alterada la presión, es en la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda tiene alta presión, va a haber una presión hidrostática y oncótica alterada. Esta presión se va a transmitir a la vena pulmonar. La vena pulmonar va a generar menos flujo de sangre que va a entrar de los alveolos al pulmón, a la vena pulmonar, y más flujo de la presión hidrostática hacia el tejido intersticial pulmonar. Por lo tanto, va a haber más congestión pulmonar, porque no está regresando como debería ser, y la presión se va a transmitir hacia el lado derecho del corazón. Por eso los pacientes con insuficiencia mitral hacen congestión pulmonar, empiezan a llenarse de líquido, y eso es lo que les genera la disnea y la agitación, que es típico de la insuficiencia cardíaca. Siguiente. Lo mismo en gráficos. La presión aumenta en el ventrículo y en la aurícula, se transmite hacia las venas, se transmite al pulmón, y se transmite hacia la rama del ventrículo pulmonar, al ventrículo derecho, y esto genera congestión. Finalmente, ¿qué pasa? Si el ventrículo derecho se llena de líquido y se llena de mucha presión, se transmite a la vena cava. Si esa vena cava se aumenta de presión, va a terminar llevándose o llenando la presión hacia el hígado, y el hígado hacia las venas inferiores. Y es por eso que los pacientes hacen edema en miembros inferiores. Hoy hemos visto una señora que vino con buena contracción, pero por falla crónica empezaba a hacer retención hídrica, y por eso es que le buscamos edemas, y tenía edemas, porque ya debe tener compromiso del ventrículo derecho asociado. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo que las presiones aumentan de forma retrógrada, aurícula,
campos pulmonares, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior y nuevamente regresa a todo el circuito original. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de disnea, nosotros debemos clasificarnos a la disnea según la clasificación de New York, el famoso NIHA. Entonces, el NIHA se clasifica en 4 grados y ya los chicos que educados saben cómo es el NIHA. El NIHA, clase funcional 1, es aquel que hace sus actividades y a grandes esfuerzos, una ligera disnea. NIHA 2 es aquel paciente que hace sus actividades, camina más de 2 cuadras, más de 2 pisos y recién se cansa. El NIHA 3 apenas llega a menos de 2 cuadras de caminata, actividades basales en casa y ya se está asfixiando. Y NIHA 4 es aquellos pacientes que están sentados y están con agitación y con disnea. Por lo tanto, cuando ustedes hagan una evaluación de un paciente con insuficiencia cardíaca, es recomendable que les hagan principalmente, le pongan en la historia clínica qué score es o qué clasificación NIHA es, NIHA 2, NIHA 3, NIHA 4, para poder hacer el seguimiento al alta y en las siguientes evoluciones. Muy bien, seguimos. Cuando examinen los signos, al examen clínico principalmente van a encontrar ectoscópicamente la insuficiencia es una persona joven o mayor, porque mayormente se presenta en esa edad, adelgazado del paciente, y los signos vitales, el pulso tiende a ser con tendencia a ser saltón y suele circular. No hay muchos cambios dinámicos en la parte de los exámenes periféricos. No se deje guiar más que por el soplo principalmente. Entonces, vamos a la siguiente, que es el soplo. En el examen del precordio, si hay una insuficiencia, el ventrículo va a regresar sangre a la aurícula y la aurícula le va a devolver más sangre al ventrículo. Entonces está en un dame que te doy. Entonces eso genera una dilatación del ventrículo izquierdo y va a generar por ende una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso va a hacer que el corazón se haga más grande. Entonces cuando ustedes le ponen al paciente en posición de pachón, van a encontrar impulso ventricular izquierdo. 2. El segundo ruido va a estar reforzado porque hay una fuerte carga hacia la válvula pulmonar y el soplo va a ser principalmente un soplo sistólico y de preferencia es polosistólico en foco mitral y irradiado ¿hacia dónde? Hacia la axila. Entonces cuando les pregunte soplo que se irradia a la axila es la insuficiencia mitral. Y se acabó. Siguiente. Esto es una ecografía, esto es la válvula normal, está aurícula izquierda, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y miren acá esta válvula está como prolapsada. Y por este prolapso, cuando yo le pongo el color aquí, miren cómo se llena de sangre de forma retrógrada del corazón. Y es una insuficiencia mitral severa. Siguiente, por favor. Lo mismo para ver, pero en este caso ya no llega hasta el techo, llega hasta la mitad, pasa a ser moderada. Siguiente. Tratamiento. El manejo de la falla se maneja independientemente, concomitantemente con las otras patologías que puede tener. Puede ser falla más ICC, más FA, falla más cardiopatía isquémica, falla más cardiopatía dilatada. Entonces cada uno va independiente. ¿Qué es lo que deben? Si tiene fibrilación, ¿qué debo controlar? La frecuencia cardíaca para evitar que la taquiarritmia genere más falla cardíaca. Si el paciente tiene fibrilación auricular, debería estar anticoagulado el paciente para que no se formen trombos en la aurícula.
Por eso es que la guía dice manejo del tratamiento. Si está en FA, dale. Porque ¿quiénes dilatan más las cavidades? Puede ser la estenosis y la insuficiencia. Pero la insuficiencia mitral es la que dilata más el ventrículo. ¿Sí es mi compañero? ¿Pasa? Y si es estenosis, la que más dilata es la aurícula izquierda. Siguiente, por favor. Quiero hacer la reparación de la válvula. ¿En qué caso nosotros debemos operar un paciente? Debemos operar cuando la insuficiencia mitral es severa y es sintomática. Por ejemplo, digamos, doctor, mira, yo tengo a mi papá que está mal, que me han dicho que tiene una válvula que está enferma, pero me han dicho que todavía no está para operar. La primera pregunta que le diría, ¿qué te dijeron en la ecografía? ¿Qué es severo? Ya, ¿qué es severo? ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Sí o no. A ver, ¿por qué tiene síntomas? Porque es NIHA 2 o NIHA 3, se cansa, camina 2 cuadras, se ahoga. Entonces, ese paciente debería operarse del corazón. Hoy en día, la terapia quirúrgica para la válvula mitral debería operarse con el famoso MitraClip. El MitraClip es como un clamp que entran por la pierna, por la arteria, llegan al ventrículo y como si fueran un engrampador, para que me entiendan, y cierran ese pedazo donde se está abriendo la válvula o no cierran adecuadamente y se acabó y mejoran la insuficiencia. Pero cuesta carísimo. Y como no hay MitraClip, entonces preferimos abrirlos y cambiarle la válvula por una válvula mecánica o biológica. Digamos la doctora que está a fondo, la que está descansando plácidamente, llega a tener una válvula, una insuficiencia mitral. Si la quieren sería bueno para que se pongan en su último año, porque pongan en su último año la despedida. Entonces, cuando tenga una insuficiencia mitral, en estos casos, en una mujer van a tener que decidir dos clases. Puede ser que la insuficiencia esté para una cirugía y ya, hay que operarla, pero ella es joven. Entonces, ¿ustedes qué le recomendarían? ¿Operarla con una válvula mecánica o ponerle una válvula biológica? La mecánica. La biológica A sería ver, si fuera más. levanten los brazos los que dicen biológica. Como el Congreso, a ver, ¿cuántos psiquiatristas? A ver, levanten los brazos que dicen biológica. Levanten los brazos los que dicen mecánica. Ya, perfecto. Ahora yo le pregunto a la doctora, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Quieres tener hijitos? No. ¿No quieres? Porque hay que investigar cuál es la causa, ¿no? Puede ser que tenga factores, motivos, antes de tomar una decisión, pero uno nunca sabe. Yo les digo esto, chicos, porque he tenido amigos de residencia que éramos co-residentes, era de nefrología el chico, éramos R1 en el hospital, hacíamos guardia juntos, pero éramos tan dedicados a nuestros pacientes que nunca hemos tenido la oportunidad de decirle, oye, ¿por qué? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Nada, solo era, oye, el paciente tal está en cama, ya. Y hasta que nos enteramos que un día que no vino, que se había suicidado, se había matado en su departamento. 28 años el chico, depresión mayor.
rotamos con residentes de psiquiatría, residentes de nefrología, de cardiología, de UCI, todos, tantos médicos alrededor, y nadie se percató que el joven necesitaba ayuda. Por eso le digo, hacer medicina no es medicina solo para hacer dinero y trabajar en 2 o 3 sitios, sino el que quiere hacer medicina tiene que darse el tiempo de entender a la gente o ser observador. Y eso te enseña a veces la vida a la mala, a perder un amigo en esas condiciones. Entonces, retomamos el caso de la doctora. Entonces, la doctora, pues bueno, tu decisión es no. Entonces, el cirujano le va a decir, ¿quieres tener familia? ¿Quieres tener amigos? Ya. Ah, no quiero, doctor. Yo quería, la mandaría a psicología. No hay mala fe, escúchame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vas a tener, si te vamos a poner, si deseas tener un hijo, deberé ir a una prótesis mecánica. No, si deseas no tener un hijo, a prótesis mecánica. Si deseas tener hijos, a prótesis biológica. Por la anticoagulación. Entonces, ¿por qué? Porque la warfarina te va a salir así, mostritos. Entonces, entonces, ahora que me digas después que te operen al año y medio, sabe doctor, yo quiero tener hijos. Mira, hija, esa ya no es tu responsabilidad porque acá tengo una evaluación por psicología o psiquiatría donde usted aceptó ese riesgo. Si no, hay personas que pueden decir, no me dijeron, y yo inicio, y todavía son tan frescos que te inician un proceso legal. Y ustedes pueden salir perdiendo si no escribieron esos detalles. Porque esas personas están más rayadas conmigo. Entonces tienen que tener y cuidarse mucho. Antes de tomar una decisión, pasarla por psicología, psiquiatría, para que quede consignado y ellos así operan al paciente y le ponen la prótesis que le va a corresponder. Si no va a tener hijos, mecánicos. Si quiere tener hijos, biológicos. Se acabó. Siguiente. Esta es una prótesis mecánica y que tiene que estar anticoagulado el paciente. Prótesis de discos, esta es una prótesis monodisco. Y se acabó. Acá se engancha a la pared, se llevan unas plaquetitas y se acabó, se cerró y por acá nomás pasa la sangre. Siguiente. Esto es una prótesis biológica. Biológica con soporte, porque tiene toda esta estructura de soporte, y que esta biológica está formada por tejido biológico. Puede ser tejido, claro, porcino. Y bueno, pues, ¿cuál es lo malo de una prótesis biológica? Que no te duran muchos años, duran entre 8 a 10 años, suelen infectarse más rápido. Digamos, mira, doctor, yo quiero tener hijos. A ver, vamos a ver, ¿cuál es tu estilo de vida? Sí, yo